Pues empiezo ya. Claro, claro. Sí, es que pensaba que la cabecera iba a hablar el algo, pero en fin, empiezo. Bueno, pues hoy quiero hablar, como no estoy muy lucho, que siempre hay alguna metedura de pata. Bueno, hoy quiero hablar de la ley, ¿verdad? Eh, ¿Qué es una ley? ¿Para qué sirve una ley? ¿Cómo se hace una ley? ¿Qué objetivos tiene el que hace la ley? ¿Verdad? ¿Con qué intención se hace la ley? Incluida la ley de Dios. Como yo no puedo entrar en la mente de Dios y ver por qué hizo él las leyes, pero sí puedo aproximarme, pues viendo qué han hecho los hombres, digamos, justos o que más han mirado por sus pueblos, qué pretendían al hacer una ley, ¿verdad? Y ahí también nos sirve para acercarnos a ver con qué objetivo hace Dios las leyes. Nosotros los adventistas creemos que la salvación es por gracia, eso no tiene discusión. Esto es, y la salvación por fe es la cosa más fácil de entender. Se puede sofisticar, siempre habrá alguien que lo quiera, ilustrar más, ¿verdad? O darle un toque más intelectual al asunto y alargarlo más, pero es muy sencillo y cualquier persona lo puede entender. La salvación por gracia es que aceptas a Jesús como tu Salvador y Él te acepta automáticamente como hijo. Y como hijo pasas a ser salvo. Así de sencilla es, a mi modo de ver, la salvación por gracia. Te la da gratis, aceptarle a Él. Pero incluso el primer paso lo da Él. Él es el que te llama, te invita a conocerle y a ser su hijo. Porque el ser humano nace sin saber de dónde viene, ¿verdad? Y yo lo comparo a esos programas de madres que a veces salen en las televisiones o parientes que han buscado a un hijo que tuvieron y se lo arrebataron, ¿verdad? Y han pasado muchos años buscando a ese hijo. Y después de 20 o 30 años lo encuentran. Y el hijo no sabía que tenía unos padres. Y acepta a sus padres y al aceptarles, pues es su hijo y todo lo que ellos tienen es para él. Y esa es la situación del ser humano, ¿verdad? Esa es la gracia. Dios nos busca. Le aceptamos, ahí sabemos de dónde venimos, sabemos por qué estamos aquí y qué es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa es la salvación por gracia. Sin embargo, a los adventistas nos gusta guardar la ley. Creemos que se debe guardar la ley, aún sin ser salvos por ella. Porque nadie es salvo por guardar la ley. Pero creemos que se debe guardar. En el mundo hay muchos países donde hay todavía leyes muy injustas. Incluso en países democráticos muchas leyes son mejorables y continuamente están en proceso de mejora, porque las leyes humanas son así, son mejorables. Incluso en países democráticos hasta hace poco había leyes injustas y leyes que hicieron hombres con la mejor intención, con la mejor voluntad. Es decir, hasta no hace mucho, en algunos países, incluido el nuestro, no hace muchos años, las mujeres no podían votar, los hombres o mujeres de otras razas tampoco podían votar, etcétera, etcétera. Leyes bueno, pues han cambiado. Pero quiero centrarme en un punto. ¿Para qué se hacen las leyes? Y en esto incluyo la ley de Dios. Yo voy a resaltar un punto que yo creo importante, no que sea el único, enfatizo esto, no es el único y quizás no es el más importante, pero para mí es uno de los más importantes. Y después, pero se habla poco desde ese punto de vista. ¿Es la ley de Dios simplemente para que se obedezca? ¿Se levantó Dios un día y dijo, voy a hacer una ley y el que no la cumpla, que se prepare? No, porque Dios es un Dios de amor.
De hecho, él dice, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Las leyes justas, y la de Dios lo es, se hacen para que haya orden y paz. Y para que haya orden y paz, la ley debe defender los derechos de los ciudadanos, de sus hijos. Ese debe ser el objetivo de la ley. Insisto, vuelvo a decir, no que sea ese el único objetivo, es mi punto de vista que quiero compartir, ¿verdad? Y que Dios, con las leyes, lo que intenta también es que haya paz en el universo, que haya armonía, que haya orden, pero a la vez lo hace defendiendo nuestros derechos. La Constitución de Dios son sus mandamientos, son nuestros derechos. Una ley justa pensada para que nuestra vida aquí sea mejor, y es una ley eterna. Dios no es un ser arbitrario. Quiero que vayamos viendo os invito a nuestros oyentes a que si tienen sus Biblias a mano, pues la hablan en Éxodo 20 y veamos cuál es el objetivo. Las vamos a ver desde esta óptica, cómo nuestros derechos pensadas para nosotros, que son para cumplir, pero pensadas para nuestro bien. Mirad, empieza el capítulo 20. Y hago también esta pregunta retórica. ¿Cuándo da Dios la ley al pueblo? Cuando ya es libre. No se la da cuando era esclavo. Se la da cuando es libre. Podría habérsela dado en Egipto, pero en Egipto no podrían haberla cumplido. Porque eran esclavos y si te ponen con una cadena, encadenado a tirar de una rueda, sigues tirando de la rueda. Si el dueño te dice, tienes que robar, tienes que robar. Eran esclavos. Dios nos da también las leyes a los seres humanos cuando somos libres. Primero nos da la salvación. No le dice al ser humano, guarda la ley y cuando vea yo que has sido bueno, entonces ven. No, nos dice, primero ven. Y cuando ya eres hijo suyo, entonces nos da su constitución, porque pertenecemos ya a otro padre. Nacemos hijos de Adán con una constitución, ahora pasamos a ser hijos de Dios y nos da otra constitución, su ley, que son también nuestros derechos. Y empezamos por el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Puede parecer una prohibición, que lo es también, pero está resaltando que el hombre preserve su derecho y su dignidad y no tenga que arrastrarse a otros dioses que no sirven para nada, que solo crean superstición y miedo, que esté con Dios, un Dios que sí es su amigo, que le va a fortalecer y que le va a defender, para el cual es su hijo. Y por nosotros murió, ¿verdad? Y por nosotros volverá. Sigue diciendo, no te harás imagen ninguna a semejanza de lo que está arriba. No los voy a leer enteros, los mandamientos, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En el hinduismo hay dioses para cada cosa. Para cada cosa hay un dios. En algunas religiones, para cada cosa hay un santo. Y a veces hay disputas entre qué santo o qué dios es más grande. En la religión hindú, pues hay categorías de dioses. Yo de joven leí algo del hinduismo y hay categorías de dioses. Y en el tema de las imágenes, pues también. Hay veces que compiten qué santo o qué imagen hace más milagros que otra, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere es que no seamos esclavos de esa superstición, sino que miremos solo a un Dios que sí tiene poder, que nos ama y con el cual tú puedes tener una relación de amistad y en esa relación de amistad vas a ir creciendo como cristiano y como individuo.
Y ese es uno de los objetivos que yo quiero resaltar de la ley de Dios, ¿verdad? El tercero dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Puede parecer ahí amenazante, que no tomará, porque hay una cierta amenaza, pero la amenaza va condicionada a la actitud del ser humano. Dios lo que nos pide es que seas valiente, que sepas que hay un Dios, que seas valiente y que no titubees, que no dobles la rodilla ante este y el otro, porque pasarás a ser un don nadie y volverás a ser esclavo. Y Dios nos ha rescatado, nos hace hijos suyos para que permanezcamos en libertad, seamos hombres y mujeres libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la palabra de Dios, uno de sus objetivos es que permanezcamos en esa libertad. Llegamos al cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Lo que no es un mandamiento de prohibición, es un derecho fundamental. Que es un mandamiento, no lo discuto, es un mandamiento. Pero es un derecho a descansar. Pase lo que pase, tú tienes un día para relacionarte con Dios, estar con la familia y pensar en otras cosas. Poner ladrillos, dar clase, en fin, hacer muebles, lo que sea, los otros 6 días. Pero un día descansas, ¿verdad? Y es un mandamiento eterno, como toda la ley de Dios, porque Apocalipsis dice, y vendrán de sábado en sábado por la eternidad. Pero yo no veo ese vendrán de sábado en sábado como un mandamiento ahí que impide nuestra libertad, sino como un privilegio que nadie nos va a quitar por la eternidad, porque esa es la ley de Dios. Ahora, por nuestra vieja criatura, a veces nos cuesta obedecer la ley de Dios, pero está pensada para desarrollarnos también, para ayudarnos en todo. Insisto, no que seamos salvos por ella, pero todo lo que Dios pide en su palabra es para desarrollarnos como individuos, como cristianos, y para desarrollar nuestro amor, para que haya paz en la iglesia, para que haya paz en el mundo, y lo hace siempre defendiendo nuestros intereses, nuestros derechos. Pasamos al quinto. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu tierra. Seguramente, no lo sé, los judíos cuando estaban en Israel no podían atender a sus padres cuando se hacían mayores. Tendrían que deshacerse de ellos o abandonarlos porque estaban obligados a trabajar muchísimas horas al día y todos los días de la semana. Ahora les dice, no. Hay unas prioridades porque tú eres un ser humano. Y para que sepas que cuando tú seas mayor, también se te va a respetar. Porque hay unos derechos. Derechos para tus padres, pero derechos que tú vas a tener también cuando ya seas mayor. ¿Verdad? Para que nuestra autoestima como cristianos nunca mengue. Sigue diciendo, no matarás. Bueno, pues el propio Moisés pensaba que la única forma de liberarlo, dice Elena White en uno de sus libros, dice, pensaba que la única forma de liberar al pueblo de Israel de Egipto era a través de una guerra. No veía él en su mente otra forma. Hasta que después de 40 años en el desierto, pasturando cabras, Dios le mostró que había otra fórmula para liberar a su pueblo, que no era matando, sino confiando en Dios, ¿verdad? Porque el que mata se convierte en un asesino. Y puede que haya conseguido en principio su objetivo, matar al dictador, matar al malo, pero te has convertido en un asesino. Y Dios quiere que hagas las cosas sin cambiar tu naturaleza, sin convertirte tú en algo peor que lo que quieres eliminar. Porque si hacemos lo mismo que el que queremos eliminar o el que nos perjudica o nos maltrata,
ese nos ha vencido. Y los cristianos hemos nacido de nuevo para vencer con el bien el mal. Y ese es el objetivo también, ¿verdad? Sigue diciendo, no cometerás adulterio. Bueno, pues, en el mundo en que yo me muevo de la construcción, pues, no se guarda o se pretende no guardar mucho este mandamiento. Y hoy en círculos donde a veces solo hay hombres, pues a menos que sean cristianos, pues se habla mucho de esto. Esa es la realidad. No lo hago yo, pero oigo conversaciones de ese tipo, ¿verdad? Lo que Dios nos pide es que cuando amamos a una mujer, hay un dicho árabe que me enseñó un amigo argelino que él decía, cuando quieres a una mujer te quiere. Cuando quieres a muchas, ninguna mujer te quiere. Dios quiere que tengamos amor, que demos amor y saquemos lo mejor de nosotros mismos con nuestra esposa. Desarrollemos ese amor. No que vayamos esparciendo por ahí ese amor. No, ese amor entre comillas que ya no sería amor. ¿Verdad? Dios quiere y quiere que la mujer se sienta valorada también, que es la única. Te has casado, es tu mujer. Y como dijo Job, ¿no? Hice pacto con mis ojos para no ver a ninguna más. Y ese debe ser el objetivo del cristiano, ¿verdad? No perderse por ahí. Porque cuando adulteras te conviertes en un adúltero y esclavo de eso. Y sé lo que digo porque he conocido a muchos que han sido ricos, alguno incluso millonario, y por culpa del sexo han ido a la ruina. Pero a la ruina no solo económica, sino moral, familiar y social. ¿Verdad? Y Dios no quiere eso. Quiere que nos mantengamos en la riqueza espiritual. Y dice, no robarás. No robarás. Hay una forma muy fácil de ganar dinero y es robando. Porque además no tienes ni que declararlo a Hacienda. Ni declarar impuestos de lo robado, ni declarar. Todo es limpio. Robas, todo para ti. Pero el Señor quiere que seamos personas útiles a la sociedad. Disfrutemos siendo útiles a la sociedad. Porque esto se decía mucho cuando yo era niño, ahora no se les dice a los niños. Pero cuando yo era niño, en mi pueblo, soy de un pueblo pequeño, una cosa que se nos decía mucho es esfuérzate, trabaja, para que seas un hombre de provecho. Ahora no. Ahora se dice para que conquistes el mundo, para que tengas un buen futuro, ¿verdad? Está bien, pero nosotros debemos educar para que salgan adelante, pero que sean personas de provecho, porque la felicidad está en ser útiles. Y si robas, acabas convirtiéndote en un ladrón. Dios quiere que seamos personas honradas, que aman a los demás. Seamos personas nobles. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La misma norma habría para este mandamiento, ¿verdad? Cuando uno criticamos, a menudo si criticamos, acabamos queriendo que lo que hemos criticado sea verdad. Por eso no conviene criticar. Porque debemos buscar la forma de ayudar, no de hundir, de socorrer, de ayudar, de ser útiles. Y paso ya al último. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás nada de él. Yo siempre digo, bueno, ¿para qué codiciar? ¿Acaso Dios no tiene más bendiciones? Es que las que le ha dado ya, las que tenía ya las ha repartido y tú necesitas envidiar la de este o la de aquel. No, tiene más bendiciones. Muchas veces el problema que enfrentamos desde mi punto de vista es que necesitamos pedir, pero a la vez prepararnos para recibir.
prepararnos con humildad para que lo que nos dé Dios no solo nos sea útil a nosotros, a nuestra iglesia y a nuestra familia, sino también a la sociedad, ¿verdad? Porque muchas bendiciones de Dios, no digo todas, pero algunas veces las bendiciones de Dios están condicionadas a que tú y yo estemos preparados para recibirla. Yo lo comparo a la tierra. La tierra a veces necesita la lluvia, pero hay que prepararla para que la lluvia sea buena, que la tierra esté labrada, que profundice, que se hayan quitado las malas hierbas, etcétera, etcétera. Y en nuestro caso ocurre igual. A veces tenemos que quitar el orgullo, el rencor, maldades, estar limpios para que el agua de la bendición penetre y sea un bien para nosotros y un bien para los que nos escuchan, ¿verdad? Bueno, pues ya estoy concluyendo. Es compartir con nuestros oyentes y con vosotros. Y pues bueno, pues ahora si me vais a hacer preguntas que sean fáciles, que no sean preguntas difíciles. Pero yo insisto, la ley de Dios da para mucho. Pero yo quería resaltar hoy ese aspecto, que la guardamos, pero está pensada, a mi modo de ver, para ayudarnos. Defiende nuestros derechos, defiende un orden mundial, un orden universal, una paz, pero al hacerlo nos defiende a ti y a mí. Y esa es la constitución del cristiano. Nos da la ley de Dios cuando nos ha hecho libres, no antes. No nos pide guarda la ley y cuando vea que eres bueno, ven. Nos dice ven. Y después ya hablaremos. Pero primero ven. Y eso es lo que quería resaltar esta mañana, ese aspecto maravilloso para mí de la ley, del amor de Dios. Bueno, pues... Muchas gracias, Casildo. Un placer. Por esa primera reflexión, por haberte explayado en la ley. Para mí la ley de Dios es una ley que nos da felicidad. Es una ley que busca nuestra felicidad muy distinta a las leyes del mundo. Aunque se empezó hablando que para entender a Dios hay que coger las leyes del mundo, yo me he puesto a buscar, he hecho un poco de Juanfra y me he puesto a buscar en Google porque había leído hace tiempo un artículo de leyes raras de Estados Unidos y te cuento, por ejemplo, en Pensilvania, ¿sabes? Casildo, se prohíbe cantar en la ducha. No me digas. A ti con lo que te gusta cantar, yo estaría en Pensilvania estarías ya detenido. En Alaska, por ejemplo, ¿sabes? Se prohíbe sacar una foto a un oso dormido, aunque sí que puedes matarlo. Hay leyes muy extrañas en el mundo. Son leyes que inventan los hombres, que hacen, que no tienen nada que ver con la ley de Dios. La ley de Dios es una ley que busca nuestra felicidad y es una ley pensada por el legislador auténtico, aquel que no solo hace las cosas por hacerlas, sino que las hace con un propósito y es que seamos felices. Así que me ha gustado tu desarrollo de esas 10 palabras que nos diría el pastor Armero, porque bueno, están hechas para que las cosas nos vayan bien, para que seamos más felices y para que encontremos paz en un mundo que es hostil. No sé el resto de los compañeros. Bueno, yo quiero... ¿Tienes algo que decir a Casildo? Yo quiero agradecerle, Casildo, que haya estado con nosotros. A lo mejor nuestros oyentes no saben, pero Casildo es un YouTube de fama internacional. Es decir, que lo que pasa es que es muy prudente, ¿no? Y me sorprende, al escuchar a Casildo muy gratamente, el lector sincero de la Biblia llega a conclusiones que a los teólogos le ha costado muchos, muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque el lector también está inspirado por el mismo espíritu que dirigió a los profetas, ¿no? Y para mí el planteamiento que ha hecho, de verdad que me ha parecido, bueno, casi me he hecho a llorar, porque si yo tengo que pasarme 30 años estudiando esto y Casildo llega a la misma conclusión, desde luego el malo soy yo, lo tengo claro, ¿no? No, pero tú lo explicas mejor, tú lo explicas mejor. Bueno, primer punto que ha señalado y que me encanta. Solamente se dan las 10 palabras cuando el pueblo es libre.
Esa idea a mí me parece espectacular, ¿no? Casildo, aunque lo explique con textos, no, pero desde el punto de vista más simple. En segundo lugar, se da la ley cuando Dios forma un pueblo. Claro. Y en tercer lugar, hay algo que me ha gustado, que aunque lo ha explicado así un poco deprisa, es el no de las 10 palabras de Dios no es un imperativo, es un condicional. Porque te saqué de la tierra de Egipto, no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Y esa idea, Casito también la ha expresado, salvo que yo no lo sepa, pero me parece que hebreo todavía no lee. Es decir, chino, casi, pero no. Y sin embargo, cuando lees con la sinceridad que te da la comunión con el Espíritu Santo, tú te das cuenta que el no hacer algo es un condicional. Porque estoy junto a Dios, porque soy siervo de Dios, no tengo necesidad de comportarme como la sociedad. Así que, de verdad, Casildo, muchísimas gracias, porque me acaba de convencer de dejar la teología para dedicarme a otra cosa. No, eso no. La iglesia nuestra no te lo permitiría. Yo sería el primero que me opondría. Pablo, hebreo no lee, pero cantan brasileiro, que yo le he oído. Bueno. Melissa, Jorge, cuando queráis. No, a mí y lo apunté aquí, me encantó, y yo creo que es un poco el resumen, ¿no? En un momento dado, Casildo mencionó que la ley nos indica, incluso nos invita a vivir en relación con Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hace libres de qué, del pecado. Y por lo tanto eso nos pone en el camino a la vida eterna. Yo me quedo con eso, que para mí es realmente el resumen. Finalmente Dios lo que expone ahí es su amor. Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero para poder caminar ese camino nos dice, vengan conmigo, porque solo nosotros no podemos. Obviamente nuestra naturaleza nos lo impide. Y fue, o es el gran error de muchos que quieren por sí obedecer la ley. Pero la ley primero me muestra que yo soy incapaz de ello. Y lo que sí me dice que tengo un Dios de amor que me invita a que yo le deje entrar en mi vida, caminar juntos, porque al caminar juntos vamos camino a la vida eterna. Así mismo, yo también estoy de acuerdo con eso y me quedo con que es una expresión del amor de Dios, dejando de lado todos los no, como decía Pablo hace un momento, ¿verdad? Porque a veces como seres humanos, sin darnos cuenta, hacemos esos análisis que se concentran más en los no que en las cosas positivas. Pero qué maravilloso es poder analizar y ver desde esta otra perspectiva y tomar lo positivo y por sobre todo lo más preciado que es para una persona, que es el sentirse amada, ¿verdad? Y analizar que la ley fue dada desde el corazón de Dios para nosotros es lo más maravilloso. Yo me quedo con eso personalmente. A mí me gustaría añadir, si me permitís, a pesar de lo que suelen pensar muchas personas dentro del cristianismo, que cuestionan a Dios a través de la ley, porque es restrictiva, a mí me hace mucha gracia cuando utilizamos la palabra amor, que la hemos utilizado varias veces ahora, creo que cumple la mayor definición de esa palabra. ¿Por qué? Porque el amor en la Biblia, y lo hemos comentado muchas veces, es el que no espera respuesta, sino el que parte de un principio. Con lo cual, a Dios no le influye, y a ver si soy capaz de explicarlo bien, a Dios no le influye que yo guarde o no guarde la ley. Dios se preocupa para que yo sea feliz. Ha sido un término que Casildo ha utilizado y que me gusta muchísimo. Entonces, aunque no hubiera un solo ser humano que le respondiera a Dios de una manera determinada, Dios habría actuado de la misma forma. ¿Por qué? Porque es un principio eterno. Con lo cual, también tengo que decir que solamente se puede tener la idea del privilegio a través de las instrucciones de Dios si se cree en Dios.
si no se cree en Dios, se puede cuestionar cualquier cosa de la que aparece en la Biblia. Entonces, ¿necesita Dios que yo guarde o no guarde? Pues me da la impresión de que no. Pero ese amor que Él tiene hacia mí sabe que si yo establezco una relación personal con Él, conmigo mismo y con los demás, solo hay un camino, que es establecer relaciones de calidad. Y esas relaciones de calidad se expresan no solo en las 10 palabras que hablaba Casildo, sino se expresan en el santuario, se expresa en la ley de protección a la mujer. Es decir, hay todo un espectro extraordinario donde Dios está protegiendo a la raza humana. Y creo que eso es la consecuencia de una relación personal con Dios. Así le has tocado uno de los temas más complicados, esto de la ley, ¿verdad? Estamos más que de acuerdo en que la salvación única y exclusivamente es por gracia. No hay nada que podamos hacer para ser salvos más que aceptar la gracia de Jesús. Hoy lo veremos en la escuela sabática. Sin embargo, la ley no deja de ser un tema importante. Y es un tema importante, como decía Pablo, en el aspecto relacional. Sí. Porque la ley me indica el tipo de relación que yo tengo con Dios. Yo no puedo ser salvo por la ley, pero sí que me puedo perder por la ley. Y quiero explicarme en esto. Si yo sé lo que Dios quiere en mi vida y decido ser rebelde a Él y hacer todo lo contrario, Dios no puede hacer nada conmigo, ¿verdad? Si yo sé que Dios me pide que no robe, pero decido que como mi jefe no me da el salario necesario, voy a meter la mano en la caja y me voy a llevar lo que yo creo que es mío, me estaré perdiendo. Me estaré perdiendo por una cuestión relacional con Dios y con mi prójimo. Entonces, la ley cumple un papel fundamental. Y volvemos al inicio, es una cuestión de relaciones en la que me invita a ser feliz, en la que me dice cómo yo debo de comportarme y qué es lo que Dios espera de mí. Y lo espera no a nivel, y esto ya es una opinión mía particular, no a nivel del perfecto cumplimiento como un farisaico, sino lo espera al nivel de la perfecta relación que Dios quiera conmigo. Llegar a un cumplimiento perfecto, impoluto, pues yo no sé si es posible. Sé que llegar a una relación perfecta con Dios es posible, porque la Biblia está llena de ejemplos en los que Dios llama amigos a seres imperfectos. Entonces, ahí es donde nos tiene que llevar la ley, a una relación perfecta con el creador de la ley, porque lo que a mí me falte, Él lo cumple. El problema está cuando decido ser rebelde a Él, cuando decido que lo que Él me dice, pues no es lo adecuado para mí, que yo tengo otro camino. Entonces, ¿es un tema complejo o sencillo? Depende de cómo lo veamos y depende de cómo nos dejemos manejar por él. Sí, hay una idea que es difícil porque se quiere anteponer a la relación con Dios. Y entonces me veo yo solo enfrente a la realidad. Pero el apóstol Pablo dice que la ley es el pedagogo que me lleva a Cristo. A mí me parece que ese texto de Gálatas habría que enmarcarlo. Porque no conozco ningún grupo religioso que no tenga una forma de vivir la vida junto a su Dios. No conozco ninguno. Incluso los que dicen que la ley en la Biblia está abolida, finalmente tienen una forma de vivir cada día en relación con Dios. Entonces yo me pregunto, ¿y no será mejor hacerlo como Dios nos ha instruido, nos ha formado, que crear nosotros un concepto equivocado sobre esa relación con Dios? Y ahí es donde radica la importancia de la Biblia. La ley, dice el apóstol, inclusive el término que emplea es legal, es decir, no es el de instrucción o el pedagógico. La ley me conduce a Jesús. Con lo cual, yo no sé si la cumplo o no la cumplo toda, Richard, estoy de acuerdo contigo, pero si eso me llega a través de mis errores, me llega a Cristo, me llega a Jesús, el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque se establece un camino de doble dirección. Yo voy a Jesús como soy, como estoy, como me encuentro, y Jesús tiene la solución. Con lo cual, yo creo que Casildo ha puesto una pica en Flandes, como se suele decir, recordándonos
que es un estilo de vida, que es un estilo de relación personal, que es una forma de creer, de relacionarme. Si seguimos pensando que es una ley, a mí las leyes no me gustan. Es decir, a mí personalmente las leyes no me gustan. Supongo que a vosotros tampoco. Pero es que no es eso. Independientemente del nombre, es un estilo de vida, es una forma de pensar, es una forma de relacionarme con Dios, con lo cual está por encima de mis errores por definición. Yo quería, Pablo, pensando en lo que decía Richard primero, ahora lo que decías tú, hablando de lo relacional, ¿no? Jesús, qué sencillo y claro fue, porque Él se adaptó a nuestra mente finita y limitada. Dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y finalmente dice, en que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos solos por el camino. Cometemos errores, no sabemos cómo salir de ellos, nos vamos hundiendo, y ese hasta que nos secamos, y es así. David habla, se me secaron los huesos cuando él vivía preso de su pecado. Cuando él le pide a Dios que se acerque a él y entre en su vida, cuando siente ese amor misericordioso y perdonador de Dios, entonces él también en Salmos alaba y agradece a Dios esa liberación y ese volver a sentir la vida, ¿no? Aquí y ahora, y por supuesto en el camino a la vida eterna, que es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere eso, no esta vida triste y miserable que llevamos aquí. Bien, pues tenemos que ir terminando. Casildo, no sé si quieres decir algo más. Bueno, leí en una revista brevemente científica que decía que a veces las cosas que hacemos cambian nuestra naturaleza. Uno empieza a mentir y miente y miente y miente y se convierte en una persona mentirosa. Un día deja de mentir porque dice, voy a parar. Y pasado unos años, ya no es un mentiroso, no tiene esa tendencia a mentir, ¿verdad? Es decir, es algo que nuestra iglesia ya sabe desde hace muchos años. Es como el drogadicto. Si se droga, su naturaleza cambia. Por eso la ley de Dios nos evita eso. No robas, no serás un ladrón. No adulteras, no serás un adúltero, ¿verdad? Permanecerás fiel, firme, íntegro, como tú eres, como tú al aceptar a Cristo quieres ser. Y termino con un ejemplo no sé si en Paraguay a los conductores que infringen las normas se les quitan los puntos. Aquí hay una norma que si vas conduciendo y te saltas un stop y la policía te quita 2 puntos de los 15 que tienes. Si vas borracho te quitan 4 o 6 puntos. Y si no tienes puntos no puedes conducir. Esa es la condición del ser humano. Nacemos sin puntos. No podemos conducir. Cristo, cuando nos hace hijos suyos, cuando le aceptamos como nuestro Señor, nos da los puntos. Ahora ya podemos conducir, porque somos hijos de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Ya podemos conducir borrachos? ¿Ya podemos saltarnos los stops? ¿Ya podemos conducir a 200 por hora cuando la ley marca 90? No. Ahora obedeceremos porque amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos y somos nuevas criaturas en Dios. Y por eso luchamos. No como ha dicho Richard, y a veces le he oído también a decir al pastor, seamos perfectos, sino luchamos por mejorar cada día. ¿Me vas a permitir, Casildo, que puntualice una cosa a los científicos que hicieron la revista? Sí. Y es que yo creo que cuando hemos sido drogadictos, adúlteros, mentirosos, y luego cambiamos, no dejamos de ser lo que somos. Yo creo que somos adúlteros rehabilitados, mentirosos rehabilitados, drogadictos rehabilitados. Sí. Porque en el momento en que yo piense eso, sé a quién le tengo que dar gracias. Sí. Y las gracias son a mi Señor. Sí. No soy ya alguien limpio, nuevo, bueno, que me coloco por encima de los demás, sino que sé lo que era, pero he sido rehabilitado por mi Señor y eso me ayuda a ayudar a los demás a llevar a las personas a la misma solución que he encontrado yo. Así es. El artículo lo que trataba de decir
nosotros vamos más allá, pero el artículo lo que trataba de decir es que aquellas cosas que haces tienen un efecto importante en tu carácter y acabas siendo aquello que haces, ¿verdad? Es más o menos. Pero que es revertible. Pero claro que sí, claro que sí. Bien, Casildo, pues gracias por haber compartido con nosotros. Un placer y un honor. No creas que de esta ya te has librado. De aquí a un tiempecito te vuelvo a llamar. Te conozco. Pero pues estaré ahí, Richard. Tenlo claro, Aunque es un placer estoy escucharte. orando para que la pandemia pase del todo y ya vernos en la iglesia solamente. Bueno, yo estoy deseando que volvamos a la iglesia y que volvamos a hacer el programa como antes, Amén. pero en ese programa seguimos teniendo una primera parte, así que vas a estar invitado, aunque subirás de la planta, o sea, de la planta de abajo subirás a la planta de arriba y luego volverás a ir a la iglesia. Vale, de esta no te libras, que lo sepas. De acuerdo. Feliz sábado, Casildo. Feliz sábado, un abrazo. Un abrazo, Casildo. Gracias. Vamos a pedirle a nuestro técnico que nos coloque una música.